sobre bajo el título de Hot Tubbing, retos y metodologías. En primer lugar, yo quiero agradecer a las empresas de Forensic que están patrocinando este ciclo, Compass Lexecon, BDO, Auren, The Batter Group, Álvarez y Marsal, RPB Economics y NERA, porque sin ellos no sería posible el que estos ciclos tuvieran lugar, y por tanto, como presidente de Cienciar, no puedo por menos de agradecerle su participación. Hoy tenemos a 4 representantes de estas compañías, empezando por quien va a ser la moderadora, Ana María Ordóñez, que es abogada del área de resolución de conflictos y arbitraje internacional en Martínez Quintero, Mendoza, González, Laguado y de la Rosa. Ana María fue entre 2017 y enero de 2024 la directora de Defensa Jurídica Internacional en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia. Cargo muy importante y que, por supuesto, la llevó a participar en representación de Colombia en arbitrajes en distintas áreas, y forma parte del grupo de trabajo de arbitraje con estados e inversiones de Cienciar. Tenemos también a Valeriano Sodano, que es principal en RBB Economics y es director de la oficina de RBB en Madrid. Valerio ha asesorado a clientes en una amplia gama de asuntos, incluyendo fusiones, investigaciones de los artículos 101 y 102, litigios por daños y perjuicios, y ha trabajado en casos ante la Comisión Europea y autoridades nacionales de competencia, incluyendo España, Italia y el Reino Unido. Tenemos también a Daniel George, que es Senior Economist en Compass Lexecon, que es máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, con especialización en mercados de energía y licenciado en Política y Económica Internacional cum laude por el Wagner College de Nueva York. Y ha trabajado extensamente en asuntos relacionados con política regulatoria, política de competencia, valoración de daños y litigios. Y finalmente Javier Espel, que es el socio director del Departamento Forense en España desde septiembre de 2011 de BDO, cuando se incorporó en la firma. Ha participado en muchísimos asuntos, en arbitrajes internacionales, en el CIADI, en la Cámara de Estocolmo, en la ICC y una serie de tribunales españoles. Muy bien, pues hechas estas presentaciones, hoy tenemos un tema especialmente relevante y especialmente interesante. Y lo digo como, en fin, persona que desde hace ya algunos años trabajo fundamentalmente como árbitro. La situación en la que muchas veces nos encontramos con la posición del perito del demandante diciendo A y el perito del demandado diciendo Z sobre un mismo asunto, lo cual pues siempre sorprende cuando estamos hablando de compañías, de entidades del nivel de las que están hoy aquí representadas, porque ninguna de ellas dice cosas que no sean correctas. Entonces, bueno, se empezó a desarrollar esta práctica del hot tubbing, que en definitiva, como luego se explicará con más detalle, consiste en pedirle a los peritos que intenten entre ellos alcanzar un acuerdo sobre los distintos puntos sobre los que se ha pedido su opinión, y si no alcanzan un acuerdo sobre todos, pues que expliquen al tribunal el porqué de sus diferencias. No es un careo. Pudiera parecer un careo, pero no es un careo. Es una herramienta de muchísima utilidad, porque a través de este hot tubbing se demuestra, en mi experiencia, que muchas veces los peritos llegan a opiniones diferentes porque se les ha pedido cosas distintas o porque se les ha dado documentación diferente. Los abogados, en este sentido, cada uno pues tira para su lado
y cuando al final ellos se pueden sentar a través de este procedimiento y encontrar de verdad un punto de conexión sobre qué es en realidad lo que se está pidiendo y cuál es la documentación que debe examinarse, pues la experiencia demuestra que llegan a acuerdos en muchísimos puntos. Por tanto, yo creo que esta herramienta del hot tubbing es especialmente importante por tanto muy recomendable tanto para los árbitros como para los abogados de parte. Dicho esto, y como solo hay una hora y de lo que se trata es de que ustedes oigan a los protagonistas, le dejo la palabra a Ana María Ordóñez, que va a moderar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Creo que has hecho una introducción perfecta a los puntos que pensamos abordar durante los próximos minutos y es lo primero que queríamos, eh, digamos, decir para establecer el escenario es que, en efecto, esta es una práctica que tiene tres visiones, ¿no? La del tribunal, que tú ya muy bien has descrito y la que me permite concluir que esta es una práctica deseable para el tribunal. Para los abogados, a partir de mi experiencia, es una práctica que es muy retante, muy desafiante, pero al final entendemos que los peritos están es para servirle al tribunal. En los próximos minutos, entonces, vamos a profundizar en el punto de vista de los peritos, que son, en efecto, como lo dijo José María, los protagonistas de esta práctica, em, para que nos den su opinión y su experiencia. Y las primeras cuestiones sobre las que vamos a conversar son para concluir si desde el punto de vista de los peritos, este es un instrumento o una práctica deseable, como claramente lo es, o lo puede llegar a ser para el tribunal, como ya muy bien nos lo indicó José María. Entonces, quiero comenzar preguntándole para que lleguemos a una conclusión después de estos minutos iniciales a Valerio. ¿Cuál es la finalidad de esta práctica entonces? ¿Cómo lo ve un perito cuando el tribunal le propone el hot tubbing? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al Cianciar por esta invitación. Mi agradecimiento a Ana María por moderar este panel y también a Daniel y Javier por su participación y bueno, y evidentemente gracias a todos los asistentes, ¿no? Entonces, bueno, como correctamente, ¿no? Has señalado a Ana María, o sea, el primer punto, ¿no? A analizar, ¿no? En un debate sobre la pertinencia de los hot tabbing, ¿no? Es su deseabilidad, ¿no? Como cuestión de principio, digamos, ¿no? Por así decirlo, que es distinto, ¿no? De luego de su implementación y viabilidad prácticas, ¿no? Son dos aspectos distintos y es importante no confundir, ¿no? Ambos planos de análisis porque el riesgo sería de caer en una falacia, ¿no? Si rechazáramos o aceptáramos el hot tubbing basándonos, ¿no? Principalmente en consideraciones prácticas, ¿no? Es decir, si es de fácil o de difícil implementación, ¿no? Además, al final, digamos que al fin y al cabo, ¿no? La implementación óptima de un instrumento depende, ¿no? Justamente de la finalidad, ¿no? que pretendamos darle. Y por tanto es importante, ¿no? y es recomendable que bueno, ambos planos de análisis, ¿no? el de la deseabilidad y el de la implementación práctica de ese instrumento, pues se mantengan por separados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del JTAB? Bueno, o sea, la doctrina, ¿no? jurídica y económica y también, bueno, digamos, nuestra experiencia, ¿no? identifica diversas finalidades, ¿no? Pero al final todas las finalidades que se han definido orbitan, ¿no? alrededor de un propósito principal, que es al final proporcionar al tribunal, o sea, al árbitro o al juez también en jurisdicción civil, pues un instrumento, ¿no? que le ayude a comprender las evidencias aportadas por los peritos, que le permita contrastarlas de manera eficaz y evidentemente, sobre todo y principalmente cuando estas
están en contradicción, ¿no? Incluso en contradicción muy fuerte, como bien señalaba José María, ¿no? ¿Y por qué el hot tubbing cumple esta finalidad, ¿no? Bueno, por tres razones, ¿no? Fundamentalmente, la primera es que obliga de alguna manera a los peritos pues, a sentarse juntos y a contrastar opiniones sobre un aspecto concreto, lo que quiere decir también llegar a un acuerdo, ni que sea parcial, ¿no? Sobre algunos aspectos, y también permite al árbitro, ¿no? O al juez comparar de forma simultánea las posiciones de los peritos, ¿no? A este elemento de simultaneidad, de poder comparar de forma, al mismo tiempo, ¿no? La posición de los peritos sobre una cuestión concreta. Y también permite, ¿no? A los peritos, pues, digamos, hacer presente al árbitro de manera inmediata y directa, pues, posibles divergencias, ¿no? Sobre la posición del perito, que bueno, que también, ¿no? Bueno, es algo que diferencia, ¿no? Ese instrumento, pues, de otros instrumentos, como por ejemplo la cross-examination, ¿no? En cualquier caso, digamos, esto ya tiene que ver con las ventajas, ¿no? Del arbitraje, del hot tubbing bueno, que otros ponentes, ¿no? Llegarán a profundizar más en ellos. Algunos también argumentan, ¿no? Que el hot tubbing sería, digamos, eficiente, ¿no? Desde la perspectiva eso, ¿no? De la eficiencia del proceso probatorio, porque agilizaría la práctica, puesto que al final, bueno, cada cuestión, ¿no? Se plantearía una única vez y por tanto sería eficiente desde este punto de vista, pero bueno, también es verdad que, como decía anteriormente, ¿no? O sea, las cuestiones de eficiencia no tienen que guiar el debate sobre la deseabilidad de una determinada metodología, y además tengo mis dudas, ¿no? Realmente que a nivel de eficiencia, pues, pues la preparación, ¿no? de un hot tubbing pues realmente sea menos gravosa, ¿no? En términos de tiempo, recurso y complejidad organizativa que otros instrumentos, ¿no? Entonces, yo creo que en resumen, ¿no? La deseabilidad del método hot tubbing depende fundamentalmente de que ayuda al árbitro o al juez a alcanzar un entendimiento más profundo, pues, de la evidencia aportada por los peritos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en mi experiencia personal, ¿no? Y también en la de mi compañero, ¿cuándo resulta más deseable el JTAG? Es decir, ¿cuándo cumple su finalidad? Yo creo que esto ocurre cuando se producen dos elementos, ¿no? Que de alguna manera están relacionados entre sí. El primero es cuando el hot tubbing está estructurado, el contenido del hot tubbing está estructurado y al menos en gran medida conducido por el propio árbitro o juez. Y relacionado con lo anterior, cuando el hot tubbing es un complemento y no un sustituto a la ratificación pericial y a la cross examination, ¿no? Al interrogatorio. Es decir, no hay que interpretar el hot tubbing o el careo más en general como una solución de alguna manera universal, ¿no? Que sustituya a otros mecanismos de interrogatorio. Por dos razones fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, porque eh, determinados aspectos de la prueba pericial pueden ser abordados mejor o cuestionados mejor, ¿no? Por los letrados de las partes, asesorados por los peritos, que por el propio tribunal, ¿no? Porque al final, lógicamente, ¿no? Los abogados de las partes han dedicado mucho más tiempo que el árbitro, que el juez, al análisis previo de los informes periciales. Y en segundo lugar, porque la propia ratificación y la cross-examination son instrumentos útiles para el árbitro y el juez, precisamente, ¿no? Para identificar aspectos controvertidos o no suficientemente claros o donde hay mucha divergencia, que precisamente, ¿no? Deberían ser objeto del JTAB. Entonces, encantado de conocer la opinión tuya, María, y de los otros ponentes a este respecto. Muchas gracias, Valerio. En efecto, creo que si hiciera un esfuerzo por redondear lo que una respuesta cerrada a la pregunta es definitivamente que como la finalidad de esta práctica es en efecto
ayudarle al árbitro a comprender mejor las cuestiones que se presentan al tribunal en general. Yo creo que sí es un instrumento deseable. Me gusta mucho que esas dos condiciones que pones para que sea un elemento, una práctica deseable y a continuación, cuando abordemos el segundo gran tema de este panel, voy a profundizar un poco más en esos dos puntos que estableciste. Vemos entonces que sí es un elemento deseable. Cuéntanos, Daniel, entonces, si esta es una práctica que tiene alguna desventaja. ¿Cuáles son esas desventajas? Sí, claramente, digamos, hay muchos argumentos dirigidos a decir que es un instrumento deseable. Cuéntanos cuáles son esas desventajas que puede tener esta práctica. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a los centros por darme la invitación y la oportunidad de estar aquí debatiendo este tema. Eh, la primera desventaja en la literatura y también en la práctica que yo he comentado con mis compañeros en Campus Lexicon es que la propia hot tub puede estar denominado por uno de los perritos. Por ejemplo, un perrito comunica mejor, tienen más destrezas en estas, o más habilidades en este aspecto, o hay un desbalance entre los expertos, número de expertos. Por ejemplo, un perrito puede estar el autor único de un informe y el otro lado tiene dos y ya tienes tres metidos en el hot tub, dos por un lado, uno por otro, y hay ya un desbalance. Y también un que no está igual los temas que están tratando los expertos. Un experto puede estar tratando temas de regulación o temas de más técnicos y también haciendo quantum, y la otra experto puede estar solamente enfocado en quantum. Y ahí un hata puede estar que uno ya tiene un position casi dominante porque está comentando en más temas. Y también yo había visto unos historias ahí que puede ser que las propios perritos tienen una experiencia previa, profesional o académico, que hace que un perrito es que más ah, subserviente a la otra, porque era su profesor, era antiguamente su jefe y siempre hace de acuerdo con la otra contraparte, el contra perrito. Así. Y al otro lado, también, esto no solo por las dos perritos, puede ser que un lado está más dominante por la tema de juez, porque algunas veces hemos visto que un juez enfoca a un perrito y todas sus preguntas va solamente a este perrito y la otra no tiene una oportunidad suficiente de comentar o dar su opinión. Ok. Eh, y si realmente, si esto es un desventaja o no de hot tubbing, porque mira, siempre vas a tener perritos que comunican mejor que otros. Y esto será obviamente en un contrainterrogatorio, como también en una presentación directa en una audiencia, que no es solo un tema en el hot tubbing. Entonces, esto no sería un motivo para descartar o una desventaja por hot tubbing. Ah, y luego también el juez enfocando en un perito no es necesario problemático, porque eh, el juez puede estar enfocado en este otro perito dominante porque no se cree en este perito o tiene muchas dudas y está sonriendo las dudas o confirmando las dudas, porque la tema de hot tub es estar ahí y aclarar las dudas que tiene el árbitro. Y unas soluciones para esta posible desventaja sería que siempre el árbitro o el juez permite a los dos expertos de contestar. Esto sería que se ponen las reglas de combate de antes de empezar, que las dos tienen la oportunidad, dos peritos tienen la oportunidad de contestar. También es importante que vas tornando quién tienen primero toma la palabra. Entonces, no es solo que siempre está contestando primero un lado y el otro lado siempre tienen la segunda palabra, que vas tornando entre las dos paritos, pregunta por pregunta.
Y la otra, quizás una solución sería si hay un perrito único por una parte y la otra parte tienen dos perritos, que esta parte con dos perritos eligen un perrito para participar en el hot tub, que no solo que no tienen que participar todos los perritos si no es necesario. Otra desventaja que yo he visto en la literatura y por ahí es que las partes, principalmente los abogados, pierden control del proceso. Yo principalmente no estoy seguro que esto es una desventaja en sí, que algunas veces quizás quita los abogados cuando ya por el beneficio de árbitros, de resolver sus dudas, puede ser bien. Por ejemplo, recientemente en un laudo de Ecohora, un árbitro de Felipe Sanz, específicamente tienen dudas que no han llegado a saber la respuesta de una pregunta en tiempo adecuado y no dice claramente esto es fáctico, pero tienen sospechas que ha sido por instrucción de abogados que no han permitido a las expertos, a los peritos de contestar a esta pregunta. Ah, interesante. Y también tornando a las soluciones, esto puede ser que de tener una agenda sólido antes de empezar el hot tub. Que, por ejemplo, ya quizás puedes dar a los abogados una oportunidad de intervenir a final de hot tub o a puntos específicos, pero no es que es el árbitro y los peritos y los abogados no pueden hacer nada, que puedes repasar un poco de control a las partes con un buen reglas de combate y con un buen agenda. Y otra desventaja de las startups también es un cambio de enfoque por la preparación de peritos y también por el propio árbitro. Por ejemplo, en un hot tub donde hay un formato donde los peritos llega a ser un formato más fuerte de hot tub, donde permiten que los peritos hacen preguntas a sí mismos en vez de abogados. Pues esto no es un tema de formación y de, y de técnica de perito. Los peritos no tenemos formación en hacer un contrainterrogatorio. Y a preparar por esto ya vas a expandir la preparación necesaria y esto va a los costes también, que ya el hot tubbing no es una forma más económico o más eficiente. Y siguiente también por un árbitro. El árbitro es preparando para entender los materiales de caso y y para absorber que va a presentar las partes en la audiencia y además ya tienen que preparar sus preguntas antes y entender más específico que, que está comentando, que está debatiendo los peritos. Unas soluciones por esto sería que una, un parte que yo nunca he visto, pero es que se llama en la temas ingleses teaching, que una veces los árbitros o un árbitro pide que contactar un experto o un perito independiente tercero de hacer una explicación al árbitro antes de la audiencia de qué está hablando de los peritos y tener enfocarlo, dice, estos son los 2, 3, 4 puntos principales que está en debate entre los peritos, en vez de que un árbitro tiene que descubrir esto y luego tienes un hot-tubbing y la primera pregunta del árbitro a los peritos es, ¿qué son los puntos más importantes que tenemos que resolver aquí? Y está ya, si llegas ahí al primer punto de hot tub, es un poco como no tiene enfoque, que ya estás haciendo el hot tub para hacerlo, no para resolver las temas y llegar a resolver las dudas. Ok, me paro aquí, yo tengo un par más, pero solo para estar pendiente de las tiempos, la hora que tenemos. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante este complemento. Sí. Para darle paso ahora a Javier para que nos cuente entonces
¿cuáles son las ventajas que se pueden encontrar para esta práctica? Que creo que ya podemos concluir que cumple con la finalidad de ayudarle al tribunal. Entonces, hemos escuchado de Daniel las desventajas. Háblanos tú o profundicemos un poco más en las ventajas de esta práctica. Gracias, Ana María. Bueno, gracias al CIAM por haber contado con nosotros, José María Alonso, a ti, Ana María, mis compañeros y, por supuesto, a las personas que nos están escuchando, ¿no? Yo voy a partir de una afirmación. Para mí, el JTABIL o todo lo que sea la oportunidad de expresarse directamente al tribunal por parte del experto del perito es absolutamente ventajoso. Es decir, absolutamente. Es decir, yo he intervenido, llevo en esto digamos, interviniendo en arbitrajes nacionales, internacionales, periciales, justicia ordinaria, pues más de 24 años. Mi experiencia, que creo que es la primera lectura que hago, es qué pena que no hemos tenido más oportunidades de dialogar entre los peritos, ¿no? Es decir, es una herramienta absolutamente infrautilizada. Estamos aquí hablando desde la perspectiva de los peritos, ¿no? Y evidentemente, pues el perito es un actor, creo que relevante en los arbitrajes internacionales, que muchas veces finaliza su intervención en un arbitraje y tiene la sensación de que no ha tenido la posibilidad, es decir, más allá de su eficacia y de su experiencia, no tiene la posibilidad de una comunicación fluida con el árbitro. Y esto es fundamental. Pongo un ejemplo. Yo, en arbitraje internacional, CIADIS, CCIs, etcétera, pues si estaba previsto en la orden procesal en un 20%, 30% de los casos la posibilidad de un hot tabbing, pues quizás en mucho menos de la mitad de los casos se produjo. ¿Por qué? Pues porque siempre tenemos al perito en las vistas que duran muchos días, es el que interviene al final. Y desde luego el hot tabbing está previsto en todo caso al final del final, es decir, después de la intervención de la cross-examination, del redirect, etcétera, a cambio de los peritos. Entonces parece como que digamos que es el último recurso y el recurso no deseado, porque cuando llevas una semana interviniendo en una vista de arbitraje, pues todo el mundo está cansado. Entonces, a mí hay una cuestión fundamental y esta es la lectura. Es decir, el hot tabbing son todo ventajas. La posibilidad, digamos, de diálogo entre los peritos, yo creo que es muy positiva, con una interlocución directa y si puede ser exclusiva con el tribunal arbitral. Es decir, es decir, los asesores, luego hablaremos de protocolo y de si se tiene que estar previstos al principio, etcétera, pero evidentemente tiene que estar arreglado. Es decir, la cross-examination, el redirect, es la posibilidad de los asesores legales digamos, de intervenir, pero yo creo que tiene que ser neutro y que tiene que ser en el momento, digamos, nuestro momento de los peritos, el hot tabbing. El momento en el que tenemos, y estas son las ventajas, que ser eficientes para el procedimiento. Nos debemos a los árbitros. En un procedimiento en el que hay un diálogo de las cuestiones previas, de las instrucciones que se han recibido, con una comunicación directa al tribunal, podemos perfectamente evitar, optimizar una cross-examination, un redirect. Podemos optimizar un post-hearing brief. Podemos optimizar incluso en un laudo parcial o en cualquier momento solicitudes que puede haber y que cada vez hay más de Joint Expert Report, de informe conjunto de expertos. Personalmente creo que se está abusando, y es una opinión como perito, de la figura del Joint Expert Report. Es decir, se eternizan los Joint Expert Report. Creo que son muy útiles, pero si hubiera una posibilidad de hot tabbing previa, probablemente se estaría optimizando los tiempos y la eficiencia de todo, ¿no? Entonces, otra ventaja. Estamos en una relación entre iguales. Es decir, no hay un abogado que probablemente tiene unas capacidades en el ámbito jurídico absolutas, pero no siempre tiene la sintonía o la comunicación en el ámbito técnico con un economista, como o es mi caso, ¿no? Te sientes menos encorsetado cuando estás debatiendo con un igual, el control de los asesores legales, bueno, decías, estamos aquí desde la perspectiva del perito. Yo lo que tengo muy claro es que el control de los asesores legales, si se puede hacer la carta a los reyes, debería ser en el momento de la orden procesal.
que se establezca un protocolo, cómo se tiene que intervenir, qué se tiene que determinar, pero ya llega un momento en el que tú has elegido, tu cliente ha elegido un experto. Se supone que estás eligiendo un experto de cierto nivel y creo que, gracias a Dios, pues todos los que solemos intervenir aquí tenemos mucha experiencia, con lo cual tienes también que confiar en el perito, ¿no? Bien, sí, evidentemente, decía antes, decían que puede haber desventajas, claro que hay desventajas. No siempre estás en la posición más fuerte, ¿eh? No siempre estás defendiendo la posición más fuerte, pero bueno, es que también eso le puede servir, es decir, le puede servir al tribunal para percibirlo, ¿no? El tribunal tiene que tener esa comunicación sin filtros, ¿eh? Sin filtros, es decir, poder percibir directamente, incluso ya no sé si con comunicación verbal y la no verbal también, pues ver cómo se desenvuelve el perito, ¿no? Ya digo, intento con esto resumir un poco las ventajas que para mí son absolutas. Y ya digo, abogo por una mayor utilización de esta figura. Muchas gracias, Javier. Ya que abogas por una mayor utilización de esta figura, quiero entonces que comiences con el segundo gran punto. Creo que la respuesta a la primera pregunta, a pesar de las desventajas que muy bien esbozó Daniel, es que esta sí es una práctica deseable. Pero a partir de todo lo que les he escuchado, es una práctica que hasta ahora está en construcción, que tiene muchos asuntos que es importante abordar para estructurarlo de tal manera que funcione de la mejor forma posible, sobre todo de la forma más efectiva posible, en términos de eficiencia, en tiempo y costos, y también que sirva al tribunal para lo cual fue concebida la práctica. Entonces, háblanos un poco como de esos, a partir de tu experiencia, y ya que eres un defensor de esta práctica, Javier, ¿por qué no nos cuentas un poco em, cómo crees que se debe estructurar el hot tubbing para que funcione de forma eficaz? Bueno, vamos a ver, yo estaba leyendo que siempre echas de menos. Dices, bueno, Javi, mira, el viernes hemos empezado la sesión un lunes, un arbitraje, y parece que el viernes a las 7 de la tarde, pues a lo mejor hay un hot tubbing, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es, desde mi punto de vista, y esto ya es más una competencia del tribunal y de los asesores legales, es en la orden procesal determinar si va a haber o no hot tubbing. Y a partir de ahí, ¿en qué términos? En función, lógicamente, de los intereses de las partes, propondrán o no un hot tubbing, en función de la solidez del caso que tenga cada uno, en función del peso que pueda tener la pericial en el arbitraje, en función del propio perfil del perito. Es decir, también poder elegir el formato. Es decir, no es lo mismo hacer una pregunta, es decir, nos lo comentaban antes, ¿no? Es decir, qué pasa en un arbitraje? Pues que en una cross-examination probablemente al perito de una parte le has preguntado una cosa y en la cross-examination al día siguiente o cuando fuera al otro perito no le estás pidiendo lo mismo, ¿no? Pero lo primero que tienes que saber es qué instrucciones han recibido, etcétera. Entonces, es mejor tener esa información, esas preguntas críticas en un momento en el que están todos juntos, ¿no? Con lo cual, para mí, es fundamental que esté previsto en la orden procesal. Y que esté incluso acordado, ¿eh? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser el formato? Si es con secuestro, sin secuestro de peritos, si es con preguntas previas, es decir, ¿cómo se va a hacer, ¿no? Yo intentaba buscar un poco argumentos y me he ido a ver, pues, en la International Bar Association, cuál es digamos, las normas o las recomendaciones sobre cómo deben actuar los peritos, cómo deben ofrecer su testimonio. Me he ido también a otros manuales, pero en definitiva me quedo por aquello de que estamos en España y me ha encantado. Lo más cercano que he visto a lo que yo espero es el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español de Iberoamericano del Arbitraje, ¿no?
que en el apartado relativo a instrucción del procedimiento, epígrafe 30, dice que con la debida antelación y tras consultar con las partes, los árbitros, mediante la emisión de una orden procesal, establecerán las reglas conforme a las cuales se desarrollará la audiencia, la forma en que habrá de interrogarse a los testigos o peritos y el orden en el que serán llamados. Sí, esto al final se limita siempre, en base a mi experiencia, en el orden y en poco más. Si vamos un poquito más allá y establecemos cómo va a intervenir el testigo, si le damos, perdón, el perito, si le damos mayor importancia, yo creo que estamos consiguiendo una mayor eficiencia. Pero es que si luego vamos en el epígrafe 32, titulado Peritos, también del Código de Buenas Prácticas, se dice que el interrogatorio de los peritos podrá hacerse sucesiva o simultáneamente a modo de careo, bueno, o también, que tampoco es lo mismo, como bien decía José María, según dispongan los árbitros. Por lo menos está previsto. Si está previsto, hagamos un protocolo. Avisemos, que todos estemos advertidos, que el control de los asesores legales de parte efectivamente sea o suponga la mera proposición o propuesta de la existencia de un hot-tabbing. ¿En qué forma y en qué momento? No olvidemos el momento. Que ¿por qué tiene que ser? Algún abogado que me pueda estar escuchando dirá que esto es una aberración. ¿Por qué tenemos que estar siempre al final? Yo entiendo la ley de enjuiciamiento civil, yo entiendo un montón de tal, pero si hay un tema o hay un asunto en el que el contenido técnico es fundamental, ¿por qué esperamos a agotar al tribunal, a que esté cansado y nos dejan para el último día? Bueno, yo sinceramente creo que, insisto, es una herramienta fundamental para mí y es una herramienta que debe reglarse en una orden procesal. La posibilidad, es decir, que no esté sujeta al libre albedrío, el tribunal es el que manda, pero hombre, también dentro de unos términos, que no decidan el quinto día que hay un hot-tabbing sin que hubiera estado previsto en la orden procesal. Y ya con esto, pues es un poco mi visión del tema, ¿no? Muchas gracias, Javier. Tiene entonces, para que la práctica sea eficaz, em, concluimos que es necesario que se regule desde la orden procesal. Pero además de todo, digamos, del hecho que esté en la orden procesal, cuéntanos, Daniel, si es que esa lista de desventajas que tú nos mencionaste en el punto anterior pueden ser abordadas mediante un protocolo, además de la orden de contemplarlo en la orden procesal, podría ser que un protocolo sirva para resolver todas esas desventajas que se identifica puede tener la práctica. Sí, desde un punto, un protocolo en el orden procesal, claramente, claro, sí, es imprescindible, tiene que estar ahí. En el tema global, yo enfoco más que quizás más un guía práctica, no un global por centros o por el CCI. Y yo enfoque más en recientemente un quotation yo he visto de un árbitra de jazz, Banafatemi, que dice que cada vez las reglas de arbitraje son más complejos y más específicos. Y esto es que los árbitros y los abogados y también los peritos han perdido un poco de oportunidad para ser creativos y buscar sistemas más, otras opciones de hacer la argumentación y hacer llegar no un acuerdo, pero llegar a una resolución de disputa. Y si definimos claramente y a tanto detalle qué es el protocolo de hot tubbing, eh, quizás sobredimensionamos la tema y eh, no sirve por todas las escenarios donde podemos usarlo. Sí lo recomiendo una formación por todas las participantes. Esto sí, yo creo los árbitros y los abogados y también los peritos deben tener un poco de formación de no solo en cómo de hacerlo, pero por qué usar el hot tubbing. Por ejemplo, en unas experiencias tenemos nuestros abogados, trabajamos, nos vienen nosotros, tenemos hot tubbing, hemos puesto en orden procesal, tenemos un hueco, como decía Javier, al final de todo, hemos conseguido. Y nosotros pedimos, well, ¿por qué quieres el hot tubbing? ¿Qué tema quieres tratar? Y no hemos pensado en la tema, solo queremos hacer hot tubbing por darnos una ventaja. Dice, well, ¿qué ventaja? Es que tú crees que estamos unos picadores que entramos en la plaza de dar un poco más esfuerzo a la torero. Es que
que no, es que no, tienes que tener un motivación para tener el hot tubbing, para reservar algo y dar un apoyo al árbitro o las árbitros. Am, entonces, en tema de guía práctica, y por qué digo guía práctica, es porque si tú, hay un informe en el Reino Unido sobre las efectos de Jackson Reforms de 2013, que realmente implementan hot tubbing, no enfocado específicamente en arbitraje, pero más en juzgados mercantiles y otros procesos administrativos. Y esto han dicho, mira, en los 3 años, desde las reformas de Jackson en 2013 hasta el estudio en 2016, que han visto había mucha creatividad en cómo implementar hot tubbing. Y todo eso ha ayudado porque puede tener la flexibilidad de enfocarlo más a sus como a que necesita la situación. Por ejemplo, hay una forma que sería como la forma débil, que sería solo un juez o un árbitro hablando directamente con los peritos y preguntando a los peritos, y quizás no permite que los peritos hacen comentario entre ellos. Y esto sería un hot tub indirectamente, pero como débil. Luego tendría una forma como más como semi-fuerte, sería como el mismo juez dictando con las preguntas, pero ya las peritos pueden hacer comentario entre las respuestas de otros o también formar preguntas de follow-up uno a otra. ¿Ok? Pero esta parte está decidido semi fuerte porque no intervienen los abogados. Y luego tienen una forma más fuerte donde puede intervenir los abogados. En una forma sería preguntas directos, la otra forma dice pidiendo a árbitro, al juez, mi perito puede hacer pregunta al otro perito sobre la respuesta que acaba de dar y forma así. Esto sería como las tres formas de hacerlo, todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y quizás no aplican todos el mismo escenario, pero sí hay escenarios que llaman por uno y por otro. Un tema muy técnico específicamente, el juez solo tiene esta duda. Sí, la forma débil se ve perfectamente. Las otras, la forma es más fuerte cuando ya hay varios puntos y quizás hay varias no solo un cuestión de quantum o un cuestión de retraso de construcción, pero es todo un mezcla ahí. Quizás necesitas un formato más ahí. Y otros puntos para considerar que refieren un tema de protocolo sería, como yo he comentado antes, implementar esto como un de teaching approach, donde el árbitro tiene un poco de tutoría antes de audiencia para entender más la tema. Si ha revisado todos los informes de peritos y dice, oye, estoy un poco perdido porque es muy técnico. La otra es, mira, suele tenerlo ya en el calendario de audiencia en orden procesal, pero también no descartar la opción de añadirlo si no está programado, porque quizás llegues a audiencia y como comentó Javier antes, puedes evitar muchas cosas que tratan un Joint Valuation Model, un Joint Expert Report, con una conversación de 30 minutos a finales de las dos contradictorios y esto. Y también cuando ya haces el hot tubbing, hemos visto unos aspectos un pocos más que usan más que otros. Uno sería si en vez de ir directamente a las preguntas y respuestas, si das las oportunidades a las paritos de hacer como un mini presentación de 5 minutos a primeros de sesión, porque si el tribunal ya tiene sus preguntas y dudas y pueden hacer un mini presentación antes de llegar directamente a preguntas y respuestas. Y la otra sería también posibilidad de una declaración de serie. Dice, bueno, cuando ya está terminado, qué es el punto final que quieren comunicar las peritos. Y eso sería de incluir en el protocolo más específico de este caso. Pero sí, un protocolo global, estamos, como has comentado antes, Ana María, estamos todavía en un momento de construcción de hot tubbing y de hacer un protocolo muy definido no veo oportuno en este momento.
Muy bien, muchas gracias, Daniel, por esos valiosos aportes y como una guía sobre cómo abordar esta práctica. Valerio, cuéntanos entonces si crees que el hot tubbing debe limitarse a algún tipo de cuestión técnica relevante o que puede estar abierto. Vale. Bueno, en primer lugar decir que coincido, ¿no? En términos generales con las observaciones de Javier y Daniel, ¿no? En el sentido de que, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? En que en la medida de lo posible, digamos, el hot tabbing esté contemplado en la orden procesal, ¿no? Para darnos la oportunidad, ¿no? A los peritos de prepararlo, bueno, pero también, ¿no? Y de tener conciencia, ¿no? Lo antes posible, pues de cara a ayudar al árbitro lo mejor posible, también, ¿no? De las cuestiones sobre la que el árbitro considera, ¿no? Que el hot tapping sería beneficioso y también, ¿no? Con la opinión de Daniel de que, bueno, hace falta, digamos, o sea, sería útil, ¿no? Tener una guía práctica que no un protocolo escrito, estricto, ¿no? Para este tipo de figura, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Un poco para retomar, ¿no? Lo que también ha evidenciado Daniel en su primera intervención, ¿no? Sobre las desventajas del hot tabbing, de que, bueno, sobre todo, ¿no? La necesidad de tener una guía práctica, un protocolo, pues lo que puede hacer, ¿no? Es paliar un poco ese riesgo, ¿no? De que los hot tabbing se conviertan, ¿no? Digamos, en debates, ¿no? En debates dialécticos, ¿no? En el que al final acabe ganando, ¿no? El que mejor retórica tiene y que no sean al final de mucha utilidad, ¿no? Para el tribunal, porque, bueno, porque la retórica, ¿no? Al final podría acabar primando, ¿no? Sobre el rigor y eso, al final, más allá, ¿no? Del hecho de que de consideraciones de, no sé cómo llamarla, ¿no? De aversión al riesgo o de, bueno, de alguna manera eso, ¿no? Relacionadas con el hecho de que a lo mejor un experto con menos años de experiencia o quizá con una experiencia menos amplia, ¿no? O duradera en algunos asuntos, pues se encuentra en posición de desventajas, ¿no? Y protegerlo, sino porque realmente, ¿no? Al final, uno de los riesgos, ¿no? De este tipo de prácticas que eh, pues digamos que al contestar a las mismas preguntas a la vez, al final a veces acaban equiparándose, ¿no? Dos productos, dos dictámenes periciales que no debería ser así, ¿no? Pero en algunos casos pasa, pues tengan un nivel de calidad muy distinto, ¿no? O sea, esto puede pasar y es verdad que de alguna manera, ¿no? O sea, ya en sí la ratificación pericial o el contrainterrogatorio, pues diluyen un poco, ¿no? La diferencia de calidad. Yo creo que el hot-tabbing todavía más, ¿no? Este riesgo de diluir diferencias de calidad entre dictámenes periciales en el hot-tabbing, pues se hace más fuerte, ¿no? Pero bueno, para contestar a tu pregunta, ¿no? Ana María, al final, como señalaba en mi intervención precedente, o sea, en mi opinión, ¿no? El hot-tabbing, o sea, debería consistir en proporcionar al árbitro, ¿no? Al tribunal, un instrumento complementario, ¿no? Que le ayude a comprender mejor la evidencia pericial, bueno, y más en general, ¿no? Cualquier cuestión técnica que considere relevante, ¿no? Ahora, hay que decir que nosotros como peritos, ¿no? Tenemos esta finalidad con independencia de si hay o no hay un hot-tabbing, ¿no? O sea, que decir esto para perseguir esta finalidad general no es necesario tener un hot tabbing, ¿no? Nosotros tratamos de perseguir este objetivo cuando preparamos los interrogatorios con los abogados, ¿no? ¿Qué pasa? Que no siempre esta es una tarea fácil, es decir, no siempre es fácil anticipar qué aspectos técnicos o, bueno, o conceptuales incluso, ¿no? O sea, relacionados con la disciplina económica, pues el juez o el árbitro puedan considerar controvertidos, ¿no? Bueno, o en todo caso meritorios de, bueno, pues ser aclarado. De hecho, muchas veces, ¿no? Lo que nos pasa es que los árbitros o los jueces, pues nos formulan cuestiones sobre aspectos que no pensábamos que iban a ser controvertidos o que iban a cobrar mucha relevancia, ¿no? En la valoración general, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, ¿no? Un arbitraje eh, relativo a una controversia contractual en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Donde, bueno, una de las partes alegaba, ¿no?
que la aplicación de precios abusivos pues derivaba del abuso de una posición de dominio, ¿no? Y bueno, y recuerdo que en este contexto, ¿no? El árbitro nos planteó de forma un poco inesperada, ¿no? Una cuestión, es decir, ¿qué ponderación debía tener eh, la valoración del tamaño de las barreras de entrada frente a otros parámetros, ¿no? Como por ejemplo las cuotas de mercado, en la valoración de la existencia o menos, ¿no? de la posición de dominio, que evidentemente era un aspecto pues, importante, ¿no? Para establecer pues, si había habido abuso, ¿no? de esta posición de dominio, ¿no? Y más en general, ¿no? También en la jurisdicción civil, o sea, cuando presentamos modelos econométricos para la cuantificación de daños derivados de infracciones, ¿no? del derecho de la competencia, es frecuente, ¿no? que el juez nos plantea a ambos peritos, ¿no? a la hora de bueno, pues valorar, ¿no? nuestros modelos, pues cómo hemos recogido en nuestra metodología algunos aspectos específicos, ¿no? Eh, Cuestiones que a lo mejor no anticipábamos como potencialmente problemáticas y que, sin embargo, pues el juez puede percibir que lo sean, ¿no? Y por tanto puede también percibir que pueden llegar a ser determinantes, ¿no? para su valoración. Entonces, yo creo que es precisamente en estos contextos, es decir, cuando de alguna manera no somos capaces de anticipar en la ratificación pericial y tampoco en la cross-examination, ¿no? Las cuestiones potencialmente controversas o sobre que el juez o el árbitro necesitan, digamos, bueno, clarificaciones, ¿no? Donde el hot tabbing es muy útil, es decir, donde esta petición de alguna manera nace del árbitro. ¿Ok? Entonces, claramente esto no puede abarcar la totalidad del análisis, ¿no? Normalmente pues, se refiere a una cuestión o un número relativamente limitado, ¿no? de cuestiones no técnicas que el tribunal considera sustantivas y donde considera pues, que hay una divergencia relevante y que, bueno, pues a lo mejor es útil, ¿no? Que los peritos se sienten, compartan, ¿no? su visión, entiendan la fuente, ¿no? de esta discrepancia. Como decía José María al principio, ¿no? O sea, si es una cuestión metodológica, si es una cuestión de fuentes de datos utilizados y tal, en la medida de lo posible lleguen a un acuerdo y donde esto no es posible, pues que eso, es decir, estas divergencias sean el objeto del hot tabbing para ayudar justamente al árbitro pues, a formarse una opinión sobre estos aspectos divergentes que son los que luego, ¿no? al final determinarán, ¿no? El hecho de que él considere que, bueno, que una de los enfoques, ¿no? o de las evidencias aportadas pues, sea más robusta que, que la otra. Es decir, en resumen, yo creo que el hot tabbing es un instrumento muy útil, pero en la medida en que no sustituya, ¿no? a otras figuras que tienen su utilidad y se centre, ¿no? por tanto, en aspectos específicos donde pues, otras figuras no son capaces, por lo que sea, pues, de proporcionar al árbitro o al juez pues, la respuesta, ¿no? que necesita. Muchas gracias, Valerio, y muchas gracias a los tres. En realidad, yo creo que todo lo que acá nos han comentado me permite concluir que, en efecto, lo que ya he venido anunciando, pero el hot tubbing es una práctica bastante útil, que puede llegar a ser bastante útil y bastante eficaz para asistir al tribunal en la comprensión de asuntos complejos, pero definitivamente es una práctica que está en construcción y que es muy importante regularla desde el principio, desde la orden procedimental y tener en cuenta todas las distintas ventajas y desventajas que aquí ustedes nos explicaron muy bien para procurar abordarla, sino en protocolos, por lo que nos mencionó Teño. Tal vez es mejor buscar abordarla en guías o incluso cuando se acuerdan las reglas de juego entre los abogados y con el tribunal para llevar a cabo esta práctica. Antes de concluir, tenemos unos pocos minutos restantes por si, y le digo a nuestros panelistas si quieren complementar algo de lo que aquí he dicho, y si no, abrirá alguna pregunta de los asistentes para terminar de cerrar este asunto.
por mi parte no, y podemos dar paso a las preguntas. No sé si los otros panelistas tienen algún comentario. Tampoco por mi parte. Gracias. Yo tampoco tengo comentarios. Muy bien, no veo ninguna mano levantada, así que creo que podemos ir concluyendo, no sin antes agradecerle, por supuesto, al CIAM-CIAR por esta invitación a moderar este interesante panel y muchas gracias a los panelistas. Aprendí muchísimo de ustedes. Me llevo unas recomendaciones bastante importantes y muchos puntos en los cuales pensar para incorporar esta práctica que es muy valiosa para los tribunales. Muchas gracias. Parece que hay una pregunta antes. Em, ¿Cuál es la diferencia entre un careo y hot tubbing? Y la segunda pregunta que hacen es que nos hace Guillermo Amat. Pregunta primero, diferencia entre un careo y hot tubbing. Y la segunda pregunta es si se recomienda, qué recomendaciones prácticas hay para aquellas circunstancias en las que el hot tubbing tiene muchos ajustes contables y hay que tratar uno a uno. Por ejemplo, 50 ajustes. Entonces, no sé quién de ustedes quiera hacer la diferenciación entre el hot tubbing y el careo y quién aborda la pregunta de las cuestiones contables. Mi entendimiento, la diferencia es, creo, es más un enfrentamiento entre expertos. Hay unos procedimientos en Reino Unido, en las cortes ahí, donde sí es un correo, un enfrentamiento, donde los propios peritos están haciendo casi un contrainterrogatorio contra la otra perito. Ah, y la tema de hot tubbing es más una conversación entre el tribunal y las peritos, o también las peritos con los abogados. Esto es un tema muy debatido, pero es esto, que el tribunal es más que está en controlar de hot tub, pero un correo es más, las peritos tienen más control en esto. Es mi entendimiento la diferencia, pero lo dejo a los compañeros si tienen más de añadir. No, yo ahí, Daniel, estoy de acuerdo contigo. Y con respecto a la segunda pregunta sobre si hay 50 ajustes contables, creo que era, hombre, yo sinceramente creo que aquí se trata de ver, ir a aspectos críticos, ¿no? Y si hay 50 ajustes contables, quizás esto es más producto de un Joint Expert Report, porque que por más que se protocolice y se deje un tiempo, aquí se trata de aclarar y ayudar al tribunal. Si hay 50 ajustes en desacuerdo, yo propondría ahí como figura absolutamente complementaria un Joint Expert Report. Ahí sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Valerio, ¿quieres agregar algo? Totalmente de acuerdo con ambos. No sé si también, ¿no? De cara a la diferenciación, ¿no? Entre careo y hot tubbing, una posible diferenciación podría ser, ¿no? El, el papel, ¿no? Que tienen los abogados en ambas figuras, ¿no? Porque al final em, mi entendimiento, ¿no? O sea, es que en realidad en el hot tubbing el protagonismo, ¿no? De los peritos, hay dos cosas, ¿no? O sea, la relación directa, ¿no? Entre árbitro y perito, ¿no? Y también, ¿no? El protagonismo que cobran los peritos frente a los letrados, ¿no? Que de hecho, como bien señalaba Daniel, ¿no? O sea, al final, digamos que, bueno, aquí la estructura, ¿no? De un JTABI pues puede variar, ¿no? O sea, no es fija, puede variar entre jurisdicciones o incluso dentro de la misma jurisdicción, pues hay casos, ¿no? Donde en realidad no se permiten preguntas a los realizar preguntas, ¿no? A los letrados, mientras que en un careo, al fin y al cabo, bueno, pues esto entiendo, ¿no? Que es más común y luego también el alcance, ¿no? Un poco, quizá puede variar, ¿no? O sea, tengo entendido un poco en base a mi experiencia que en el caso del hot el alcance suele ser más acotado, ¿no? Que en un careo
a veces también por razones de tiempo, ¿no? El juez decide, bueno, pues de unir los dos interrogatorios, pues, bueno, eso, también para cuestiones de ahorro de ahorro de tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Ha llegado la hora de dar por terminado este webinar. Esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos los asistentes también por su atención y su participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.